Bueno, buenos días. Mi nombre es Nicolás Muniz, soy docente de la Clínica Quirúrgica B. Hoy vamos a hablar de litiasis biliar. Le preparé esta presentación, espero que les sirva. Bueno, en cuanto a la definición de la litiasis biliar se define como la presencia de litiasis en la vía biliar. Parece una definición bastante obvia y bastante simple. Y esta a su vez podemos diferenciar lo que son cálculos a nivel de la vía biliar accesoria de lo que son la presencia de cálculos en la vía biliar principal. La presencia de cálculos en la vía biliar accesoria se denomina como colelitiasis y la presencia de cálculos a nivel de la vía biliar principal se define como coledocolitiasis. Entonces acá les conseguí un esquema para hacer un breve repaso, un mínimo repaso de lo que es la anatomía biliar. En verde está dibujada la que es la vía biliar. Tenemos el hepático, el colédoco en su sector más proximal, después el hepático derecho y el hepático izquierdo. Ese es lo que conocemos como la vía biliar principal, y la vía biliar accesoria es la vesícula y el conducto cístico, desembocando a nivel del colédoco. Vemos en el diagrama el resto de los elementos del pedúnculo hepático, la arteria hepática, rama del tronco celíaco, que se divide en hepática derecha y hepática izquierda, y lo que es importante de la arteria hepática derecha, en su gran mayoría de las veces nace la arteria cística, que es quien va a irrigar a la vesícula biliar, y es un elemento que debemos conocer porque vamos a tener presente en el momento de hacer el tratamiento mediante la colecistectomía. Atrás del eje vascular y del eje biliar está la vena porta con su rama vena porta derecha y vena porta izquierda. Entonces, ¿qué factores de riesgo nosotros conocemos para la patogenia de la litiasis biliar? El exceso femenino es un elemento fuertemente asociado a la presencia de cálculos a nivel de la vesícula. Se establece que entre un 5 y un 20% de las mujeres entre 20 y 55 años van a presentar litiasis biliar, las cuales en la gran mayoría de estas son asintomáticas. Por eso nosotros vemos pacientes en la consulta que vienen con ecografías de control por alguna otra patología que nos muestran que tienen cálculos a nivel de la vesícula biliar, y nosotros tenemos que tranquilizar a los pacientes y explicarles que 1 de cada 5 mujeres entre 20 y 55 años presentan cálculos en la vesícula, los cuales son asintomáticos, y en muchos de ellos no tenemos que hacer ni tomar ninguna medida más que un cambio fundamentalmente en lo que es la dieta. Existe una predisposición genética para el desarrollo de la litiasis biliar. La edad está asociada con la presencia de litiasis biliar. La edad mayor a 40 años se dice que es un factor de riesgo por sí mismo para el desarrollo de cálculos en la vesícula. La obesidad es fundamental, elemento también asociado con la litiasis biliar, así como la pérdida de peso en forma brusca también está asociado al desarrollo de la misma. Mismo consideración para lo que es la nutrición parenteral y la condición del embarazo, que también favorece la precipitación y el desarrollo de los cálculos. Entonces, mínimamente en cuanto a lo que es la etiopatogenia, porque ustedes lo van a ver en otras clases, la etiopatogenia de lo que es la formación de los cálculos en la vía biliar, entonces debemos conocer lo que son los componentes habituales de la bilis: el colesterol, los ácidos biliares y las sales de calcio. El colesterol es el componente más frecuente, entre un 60 a 80% de las veces los cálculos están formados por colesterol. Estos pueden ser puros o pueden ser mixtos. Los que son puros habitualmente son cálculos que son grandes y son únicos, y en mayor medida son cálculos mixtos, que son pequeños y múltiples. Este tipo de cálculos, los pequeños y múltiples, son los que favorecen la migración de cálculos desde la vesícula hacia la vía biliar principal, como vamos a ver más adelante. Los cálculos pigmentarios, cálculos que son entre un 10 y un 25%, son cálculos habitualmente que se presentan con un pigmento negro o un pigmento marrón.
¿Cómo es la ectopatogenia de los mismos? Se produce una sobresaturación de los elementos normales de la bilis. ¿Ah? Esto se ve fundamentalmente dado por una nucleación acelerada de los mismos, una precipitación de los componentes habituales, lo que forma como unos grumos a nivel vesicular. Esto asociado con una hipomovilidad vesicular determina la formación de los cálculos. Entonces, ¿qué manifestaciones clínicas nosotros tenemos en la litiasis biliar? La litiasis biliar puede presentarse en forma asintomática, puede presentarse sintomática o puede presentarse complicada. Vamos a hablar de estas tres formas de presentación. La litiasis biliar asintomático, habitualmente los pacientes concurren al consultorio con un hallazgo en un estudio paraclínico, en su mayoría una ecografía, y que nos muestran de que ya sea por un estudio de un dolor inespecífico de otro aparato o de otra localización, o por un control ecográfico, se objetiva la presencia de cálculos a nivel de la vesícula biliar. Habitualmente estas pacientes que no han sufrido cólicos biliares, en el informe ecográfico vamos a ver que son cálculos que pueden ser únicos o múltiples, pero lo que es característico son litiasis que son móviles, que no están impactados a nivel del cístico o del bacinete, y la pared de la vesícula habitualmente es una vesícula de paredes finas, ya que la vesícula no ha sufrido ningún episodio de cólico biliar. Debemos saber que el 80% de estos pacientes permanecerán asintomáticos y en la gran mayoría de estos no debemos tener ninguna maniobra quirúrgica en su tratamiento. Ya yéndonos ahora a una posición intermedia, lo que es la litiasis biliar sintomática, lo que el elemento capital en cuanto a los síntomas de la litiasis biliar es la presencia de un cólico biliar. El cólico biliar está definido como un dolor a nivel de epigastro o hipocondrio derecho que aparece post ingesta de colecistoquinéticos, dietas ricas en grasas. Habitualmente es un dolor que es de corta evolución, que tiene un inicio bastante brusco y que cede con la administración de analgésicos o de forma espontánea y el dolor desaparece. Ese dolor puede estar asociado o no a la presencia de náuseas y vómitos, y en el examen físico, si nosotros objetivamos al paciente, vamos a ver un dolor en el hipocondrio derecho. El cólico biliar se produce por una obstrucción transitoria de la vía biliar accesoria, porque el cálculo se impacta a nivel del cístico o del bacinete y produce la lucha de la vesícula contra el obstáculo, intentando vencer el obstáculo, y esa es la fisiopatología del cólico biliar. Debemos saber que hasta un 70% repite el cólico antes de los 2 años, lo cual es importante, y esto es un elemento claro para la indicación quirúrgica de esta patología. Los múltiples episodios de cólicos biliares, los cuales se van repitiendo en el tiempo y cada vez se van haciendo un poco menos espaciado en el tiempo, puede y determina lo que es la presencia de una colecistopatía obstructiva crónica, dado por los múltiples episodios de empujes. Esa inflamación que se produce va generando una fibrosis, y la fibrosis se objetiva y se determina a nivel de la ecografía como una vesícula de paredes engrosadas en forma crónica. Entonces, ¿qué diagnósticos diferenciales tenemos que considerar en un paciente que presenta un cólico biliar? ¿Qué otros diagnósticos podemos plantear? La presencia de un cólico nefrítico. La presencia de un cólico nefrítico, el paciente se presenta habitualmente de una forma bastante característica. Es un dolor de inicio súbito, muy intenso. El paciente lo categoriza como de 10 en 10, en la fosa lumbar, ya sea derecha o izquierda, y puede tener un síndrome neurovegetativo que lo acompaña. Más raramente tiene otros elementos como puede ser una hematuria o elementos de síndrome urinario bajo, pero lo que prima es un dolor de inicio bien súbito y que el paciente desaparece también con analgésicos o en forma espontánea y queda
sin ningún tipo de dolor pasado el cuadro clínico. Los dolores de origen gastrodenal, lo que son la gastritis, la gastroenteritis, las úlceras pépticas, son dolores un poco diferentes, habitualmente tienen un ritmo y periodicidad. El paciente muchas veces conoce su patología ulcerosa, sabe del cuadro clínico y habitualmente tienen algún tipo de tratamiento para esta patología. Los diagnósticos diferenciales con las complicaciones de la litiasis biliar, o sea, de la esfera hepatobiliopancreática, ya sea la colangitis, la colecistitis o las pancreatitis, como vamos a ver más adelante, no son cólicos biliares, es una litiasis biliar complicada, como vamos a ver, y las patologías de origen pulmonar, a veces las neumonias basales, pueden dar un dolor referido a nivel del hipocondrio derecho y hacernos pensar en una complicación de una litiasis biliar y que no la sea. Yéndonos por último a lo que es la litiasis biliar complicada. La litiasis biliar complicada puede estar complicada en las distintas topografías de la vía biliar. Si el cálculo se impacta a nivel del cístico del bacinete y no cede esa impactación, vamos a estar frente a un paciente que presenta una colecistitis aguda. Si la impactación es a nivel de la vía biliar principal, estaremos frente a una colangitis aguda. Si la impactación es en la papila, puede producir una inflamación del páncreas y determinar la pancreatitis aguda. Y por último, menos frecuente, las fístulas biliodigestivas, como vamos a ver un poquito más adelante. Haciendo un mínimo repaso de cada una de estas patologías, porque después tendrán teóricos particulares de cada una de ellas, la colecistitis aguda se define como la inflamación de la vía biliar accesoria. Es el cálculo que está impactado a nivel del cístico o del bacinete y que no cede esa impactación. El dolor se presenta en forma fijo en hipocondrio derecho o en el epigastrio. Como dijimos, la evolución habitualmente tiene una evolución más larga que el cólico biliar y lo que determina es que no cede con la administración de antiinflamatorios no esteroideos. Del examen físico tenemos un paciente que se presenta con un Murphy positivo y esto es determinante para el diagnóstico de la colecistitis aguda. Entonces, ¿cómo diferenciamos una colecistitis aguda de un cólico biliar? Bueno, clásico, la descripción del tiempo de evolución, si son 6, si son 12 horas. Lo que yo quiero transmitirles a ustedes es que si ustedes son médicos de una emergencia, un servicio de urgencia, de cualquier hospital, para ustedes, cuando llega un paciente con un dolor en hipocondrio derecho que del examen físico presenta un Murphy positivo, para ustedes el paciente presenta una colecistitis aguda. El paciente está cursando una colecistitis aguda. Si nosotros, tras la administración de analgésicos o de forma espontánea, el paciente remite el dolor, se le fue completamente el dolor, el paciente tiene un examen físico normal, un abdomen que está libre, que no tiene ningún dolor a nivel de hipocondrio derecho, el paciente tuvo en forma retrospectiva un cólico hepático. Quiero que quede claro ese concepto, o sea, el paciente en la emergencia tiene una colecistitis aguda, si el dolor cedió, el paciente mejoró, el paciente tuvo un cólico hepático. La colangitis aguda se produce por el cálculo que migró muchas veces, la gran mayoría de las veces, cálculos que migran, son cálculos pequeños, tienen que migrar, pasan a través del cístico y llegan a habitar la vía biliar principal, se impactan a nivel del colédoco y producen una inflamación de la vía biliar principal. Menos frecuentemente estos cálculos son originados a nivel de la vía biliar principal por una bilis litogénica y son cálculos distintos, son cálculos más grandes, son de menor cantidad, ¿no? Y son cálculos que son primitivos del colédoco. Como dijimos, eso es lo menos frecuente. Ustedes deben saber que la coledocolitiasis también puede ser un cuadro asintomático y ser un hallazgo en un estudio imagenológico, ya sea una ecografía o una tomografía. La pancreatitis aguda se define como la inflamación del páncreas y es producido por la impactación transitoria, habitualmente de un cálculo en la papila. Por último, las complicaciones, las fístulas biliodigestivas son comunicaciones anormales entre la vía biliar y el tubo digestivo. La más frecuente es la fístula colecistoduodenal,
y esta es secundaria a un proceso inflamatorio crónico, habitualmente por la impactación de un cálculo a nivel del bacinete. El cálculo se impacta en el bacinete, produce una inflamación crónica, el paciente inicialmente tiene dolor, después se va haciendo pausisintomático, el paciente va minimizando la sintomatología, se va acostumbrando a ese dolor, hasta que al final se produce una comunicación anormal entre la vesícula biliar y el duodeno. Ustedes saben que habitualmente la vesícula y el duodeno están juntos, tan próximos, existe lo que es el ligamento colecito-duodenocólico, y entonces esa comunicación se ve favorecida por esa condición que tiene que presentar. Esa comunicación entonces entre la vesícula y el duodeno puede provocar el pasaje de cálculos de mayor tamaño desde la vesícula hacia el tubo digestivo, y estos cálculos de mayor tamaño son los que se pueden impactar en el intestino y provocar un cuadro característico que se denomina iliobiliar. Es un cuadro de una oclusión intestino delgado, producto por cálculos de gran tamaño. Estos cálculos de gran tamaño ustedes deben saber de que no pasan a través del cístico y el colédoco, como los otros que dijimos que producen las colangitis o las pancreatitis, sino que pasan por esa comunicación y donde dice esa fístula formada. Por eso puede pasar porque el cálculo, porque el defecto de esa comunicación que tienen entre ambos sistemas es más grande de lo habitual y permite el pasaje de dichos cálculos. Entonces, ¿cómo estudiamos nosotros un paciente que tiene un cólico biliar o que sospechamos cálculos a nivel de la vesícula biliar? Desde el punto de vista humoral no existe paraclínica para el diagnóstico de la colelitiasis. Ningún estudio humoral nos permitirá el diagnóstico de la colelitiasis. Sí tenemos elementos del funcional del simograma hepático que nos aportan información de sospecha de la coledocolistiasis, así como el control de una colangitis. Nosotros tenemos un paciente que está cursando una colangitis y solicitamos funcional del simograma hepático para valorar cómo es esa evolución de ese cuadro clínico. Habitualmente se presenta por un patrón obstructivo que es el ascenso de las bilirrubinas totales, de la fosfatasacarina y de la gamma GT. Pero estamos hablando frente a una coledocolitiasis, no para la colelitiasis. Acá tienen un esquema en el cual arriba a la izquierda ven la vesícula biliar inflamada con un cálculo impactado a nivel del cístico, ¿no? Esto estaríamos frente a una colecistitis aguda. La derecha, múltiples cálculos que pasan por un cístico favorable, cálculos pequeños, móviles, pasan al colédoco y tenemos la presencia de coledocolitiasis. Si a su vez alguno de estos se impacta en la vía biliar, puede provocar una colangitis aguda, ¿no? Que se manifiesta clínicamente, como verán en otros teóricos, con la presencia de dolor, ictericia y fiebre. Y por último, la pancreatitis producida por la impactación de un cálculo a nivel de la papila. Acá yo les traje dos estudios colangiográficos en los cuales vemos en la izquierda la vía biliar principal normal, mínimamente dilatada, en verdad. Esta vía biliar mide entre 8 y 9 milímetros. Ustedes saben que lo normal es hasta 8 milímetros, lo considerado normal, pero en lo cual es una vía biliar que está libre y expedita, no tiene cálculos y tiene un buen pasaje de contraste al duodeno. Ven cómo se contrasta todo el duodeno. En la colangiografía de la derecha, como dijimos, son colangiografías transcísticas intraoperatorias, vemos el déficit de relleno de la vía biliar distal, en el hepático también, producto por cálculos a dicho nivel. Ven que son varios cálculos que presentan a nivel del colédoco este paciente. ¿Cómo estudiamos a un paciente entonces en policlínica que consulta por cólico biliar? Como dijimos, la paraclínica humoral no existe. Y el estudio de elección para hacer diagnóstico de litiasis vesicular es el estudio mediante una ecografía abdominal. La ecografía abdominal es el estudio de elección, es un estudio que está fácilmente accesible, lo tenemos en cualquier hospital y sanatorio de nuestro país, es realizado por un técnico, tiene una alta sensibilidad y una alta especificidad, cada vez más próximo al 100%, los equipos tienen mejor resolución, los técnicos están cada vez más entrenados en ver cálculos a nivel de la vesícula y muchas veces ven cálculos a nivel del colédoco. Vamos a valorar la vesícula, en ella vamos a ver
los cálculos. Vamos a ver si tiene cálculos únicos, si son múltiples, qué tamaños tiene, si son cálculos de pequeño, mediano tamaño o de gran tamaño. Las características morfológicas de la vesícula biliar, cómo es esa vesícula, si esa vesícula está distendida o no está distendida, los diámetros longitudinal y el diámetro antero-posterior, las paredes de la vesícula, si presenta una vesícula de paredes finas, que sabemos que lo normal es hasta 4 milímetros, si tiene vesícula, esas paredes están engrosadas, mayores a 4 milímetros. Si ese engrosamiento es producto de una colecistopatía crónica por múltiples episodios de cólicos biliares, o porque está cursando una colecistitis aguda, como vemos ahí, elemento de inflamación aguda, porque tiene edema, esa vesícula, esa pared, no solamente está engrosada, sino que tiene edema. Entonces es un elemento que es un estudio que nos permite valorar toda la vía biliar accesoria y es el estudio de elección para el estudio de la vía biliar accesoria. Nos podrá también ver y valorar elementos directos e indirectos de la coledocolitiasis. Elementos directos, objetivar la presencia de cálculos a nivel del colédoco, e elementos indirectos como es la presencia de una dilatación de la vía biliar uniformemente dilatada. Si bien no vemos el cálculo, vemos una dilatación de la vía biliar. La tomografía computada no es el estudio de elección para la litiasis biliar y queda reservada para algunos tipos de coledocolitiasis porque tiene en algunos centros mayor sensibilidad para ver la presencia de cálculos. También está vinculado al equipo que nosotros tenemos y a la experiencia del médico imagenológico que informa la tomografía, pero puede objetivar la presencia de coledocolitiasis que haya pasado desapercibida en una ecografía, pero es más importante para valorar complicaciones de eventualmente cuadros que son más arrastrados, cuadros que son subagudos, permite valorar abscesos perivesiculares o abscesos hepáticos, o permite descartar diagnósticos diferenciales. La colangioresonancia es de elección para el diagnóstico de la coledocolitiasis, no para la litiasis vesicular. Este estudio tiene una alta sensibilidad, una sensibilidad cercana al 90%, para objetivar la presencia de cálculos a nivel de la vía biliar principal. Es un estudio que es no invasivo, no tiene una radiación ionizante, no utiliza la administración de contraste. Es un estudio que cada vez más está más disponible y que nosotros los cirujanos contamos con este recurso para el diagnóstico de la coledocolitiasis. Por último, la econdoscopía tiene una sensibilidad cercana al 100% para objetivar la coledocolitiasis. Es poco disponible, tiene alto costo y requiere un técnico entrenado que muchas veces no lo contamos. Yendo al tratamiento. El tratamiento médico de un cólico biliar en un paciente que presenta una litiasis biliar sintomática es la administración de analgésicos. Los analgésicos que nosotros administramos habitualmente producen el cese del dolor del paciente y esa desimpactación del cálculo y retorno a la vesícula biliar que hace que ceda el dolor. La administración de antibióticos se reserva para la aparición de complicaciones como la colangitis o eventualmente la colecistitis aguda. Y lo que ustedes deben saber que no existe tratamiento médico específico para el tratamiento de la litiasis biliar. No existen drogas que nosotros podamos administrar para hacer la disolución de los cálculos de la vesícula biliar. Entonces el tratamiento es, como ustedes saben, la colecistectomía. Yo les puse ahí colecistectomía con eventual estudio de la vía biliar principal. Eso quedará de resorte para otros teóricos, en los cuales discutir en qué pacientes le hago una colangiografía o no le hago colangiografía. Pero el tratamiento es, como dijimos, la colecistectomía. Colecistectomía por abordaje laparoscópico es el gol estándar para el tratamiento de la litiasis biliar. Ahora, ¿a qué pacientes realizamos la colecistectomía? No todos los pacientes tienen indicación de colecistectomía. Los pacientes que presentan una litiasis biliar asintomática, en su gran mayoría no requieren de tratamiento quirúrgico. La litiasis biliar asintomática se indica tratamiento quirúrgico en pacientes fundamentalmente jóvenes con una larga expectativa de vida,
con cálculos múltiples y pequeños, que son los cálculos que eventualmente pueden migrar hacia la vía biliar principal y pueden determinar una colangitis o cuadros más graves, como puede ser la pancreatitis. Entonces, pacientes con cálculos en forma asintomática, pero que son jóvenes o que tienen litiasis múltiple a micro y pequeños cálculos, existe una recomendación de operar a esos pacientes. Los pacientes con litiasis biliar asintomática, con cálculos únicos móviles, que pueden ser de tamaño mayor, habitualmente pueden y no se indica tratamiento quirúrgico. El resto de los pacientes que presentan una litiasis biliar sintomática, o sea que presentan cólicos biliares, tienen indicación formal de tratamiento quirúrgico, y así también los que presentan una litiasis biliar complicada, colecistitis, colangitis, pancreatitis, y puse salvo las fístulas biliodigestivas, que eso tiene una mención particular, que no es el caso de este tema. Acá les puse un par de fotos, en las cuales vemos en la foto de arriba el disecado del cístico y clipado, ¿ah? Y en la foto de abajo a la derecha, en la cual se cateterizó el cístico para hacer un estudio intraoperatorio, la colangiografía transcística. Acá les traje un video de una colecistectomía, en el cual vemos el ingreso a la cavidad peritoneal, hicimos el neumoperitoneo, ahora estamos colocando los trócares, se utilizan 4 trócares, uno para la cámara, 2 para el cirujano y 1 para el ayudante. Este trócar a este nivel, esta pinza es del ayudante que lleva la vesícula hacia el hipocondrio derecho, y el cirujano con la mano derecha y la mano izquierda va haciendo la sección, como dijimos, del ligamento colecistovenocólico, las adherencias que puede haber a dicho nivel. Nos vamos exponiendo el pedículo cístico, vamos disecando todo lo que es el borde habitualmente derecho de la vesícula y del conducto cístico. Nosotros vamos imaginando que la vía biliar está a este nivel, que el colédoco está a este nivel. Nos tomamos unos segundos para hacer una visualización y ver cómo es la anatomía de la vía biliar. Disecamos el conducto cístico lo más próximo a la vesícula para no tener una lesión de vía biliar. Ahí estamos colocando un Avocat para hacer la colangio transcística. Clipamos, hacemos la colangio como les mostré en las 2 fotos, retiramos el catéter y volvemos a clipar el cístico y hacemos la sección del mismo. Entonces aquí, según el esquema que les mostré, lo que nos queda por resolver es la arteria cística, que ahí la ven, ahí la estamos disecando y la vamos a cargar. Dijimos rama en la gran mayoría de las veces de la pática derecha. Clipamos 2 clips proximales, que son los que quedan. Podemos poner un clip distal o quemarlo, hacer con una sección con el bisturí. Y después lo que vamos haciendo es una sección de la placa cística, extrayendo la vesícula y logrando liberarla en forma completa. Esta maniobra habitualmente es realizada bastante parecida en casi todos los cirujanos. Vamos desde abajo hacia arriba y después venimos desde el fondo para terminar. Las traemos a través del trócar de epigastrio, se aspira todo el contenido, se sacan los cálculos y después extraemos la vesícula. Hacemos el lavado y la toilette a nivel del espacio subhepático e interhepatofrénico. Y por último, lo que hacemos es aspirar el espacio interhepatofrénico para evacuar todo el neumoperitoneo posible, porque el dejar neumoperitoneo en el postoperatorio puede provocar un dolor en el paciente, un dolor que habitualmente se transmite hacia el hombro derecho y que puede ser bastante molesto y que a su vez nos puede confundir con posibles complicaciones. Entonces, ¿cuáles son las complicaciones de la colecistectomía? Un hemoperitoneo por sangrado de la arteria cística o de alguna rama o del lecho hepático,
Coleperitoneo por un canalículo aberrante a nivel del fondo vesicular que puede presentar, que se llama canalículo de Luschka, o por una lesión de la vía biliar, como les voy a mostrar ahora en una diapositiva, y más alejado lesión visceral del duodeno o del colon. ¿Cómo sospechamos las complicaciones? El paciente presenta un dolor en hipocondrio derecho, presenta omalgia o tiene una taquicardia a las 24 horas de la intervención, que no es esperable en ningún paciente a esa altura del posoperatorio. Entonces, ¿cuándo se le otorga el alta a un paciente que se realiza la colecistectomía? Habitualmente en las primeras 24 horas. Existe hoy por hoy la cirugía del día de la colecistectomía, la cual el paciente ingresa en la mañana, se opera en las primeras horas de la mañana y se puede ir de alta luego de una contravisita a última hora del día, siendo lo que se considera como cirugías del día. El paciente debe estar sin dolor, tolerando el vía oral y deambulando. Si esas cosas no las tenemos presentes en las primeras 24 horas, tenemos que sospechar que el paciente pueda tener algún tipo de complicaciones. Yo les traje acá una lesión de vía biliar de la cual participé. Ven que es una vía biliar fina, es una sección parcial de la vía biliar, por suerte no es una sección completa, en la cual ustedes ven en la colangiografía abajo cómo se contrasta todo el colédoco hacia abajo y el pasaje hacia el duodeno, pero no logramos contrastar lo que es la vía biliar intrahepática, no se ve el hepático ni toda la vía biliar intrahepática. Nosotros cuando hacemos esta colangiografía hay que sospechar de que tenemos un problema, si bien puede existirse, puede ser por alguna otra cosa, nosotros lo primero que tenemos que sospechar es que no tengamos una lesión de la vía biliar. En la foto más arriba ustedes ven, no les puedo señalar, pero ustedes ven que hay un agujerito en el colédoco que fue interpretado como cístico, por lo cual se hizo por ese agujerito la colangiografía y que fue un error de apreciación anatómico y que determinó esa mínima lesión. Se hizo un cierre de ese defecto, que por suerte era bastante chico, con 3 puntos. Por suerte también se pudo resolver por abordaje laparoscópico y no hubo necesidad de convertir. Y en la nueva colangiografía de control de salida de la cirugía vemos cómo ahora sí se contrasta toda la vía biliar y no tenemos, no tenemos ninguna otra lesión ni fuga de contraste a dicho nivel. Bueno, eso es todo. Muchas gracias y espero que les sirva.